Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por su sintonía. Y ahora les presentamos la entrevista con el dirigente político Carlos Amarante Barret, quien es la primera entrevista pública después que ha sido tendencia de hace una semana y que fue expulsado del Partido de la Liberación Dominicana, que usted señala a Danilo Medina como el responsable de esa expulsión. Muy buenos días y vamos a hablar de eso. Bienvenido. ¿Por qué usted acusa a Danilo Medina? Laura, Miguel, es correcto hace, no solamente después de estos acontecimientos, sino desde hace unos días. Sí, de hace un tiempo. Por los medios, usted no va a los y medios. Es un placer estar aquí conmigo. Pero don Carlos, vamos a ver, porque dentro de la estampida que ha habido en el PLD con conflictos de toda naturaleza, no había habido una reacción tan virulenta como la que ha habido en el caso suyo, con una expulsión expedita, definitiva, de por vida, y uno se queda preguntándose, pero ¿cuál es la gravedad del pecado? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que cometió? Bueno, miren, lo primero es que yo quiero pedirle disculpa a los amigos televidentes, radioyentes y a todos los que estén viendo este programa. Porque hoy no deberíamos de estar hablando de asuntos, vamos, que a la mayoría de este país no le interesa. Yo no creo que el pueblo dominicano esté pendiente de las intrigas y las rencillas internas del PLD. Cuando la nación se aboca a partir de hoy a la discusión en el Congreso de una reforma constitucional. Esta tarde se va a presentar una reforma fiscal tributaria, hay una reforma laboral en curso, los apagones están acabando con la gente, en fin. Pero en medio de todo eso hay una distracción. Yo siento que soy una distracción. Lo que pasa, lo que pasa es que... Sí, no, Alberto, pero okay, déjame terminar la idea. Sí. Yo siento que soy una distracción, pero que no la he creado yo. La ha creado el PLD conmigo. Y naturalmente, como ellos entraron en un terreno que no debieron haber pisado, yo me vi en la necesidad, después de reflexionar durante unos días, de dar una respuesta. Y es lamentable, vuelvo y lo repito, pero ellos no me han dejado de otra. Laura, ¿qué pasó que en tantos años no se había dado una expulsión catalogada de deshonrosa? El PLD, que yo lo conozco desde los 14 años, porque tengo 64, 50 años de militancia, yo soy un producto político netamente PLDista y bochista. Crecí junto con el partido. He vivido todos sus procesos internos, he sido testigo y actor de los principales acontecimientos de la organización desde noviembre del 74, cuando me vinculé siendo un adolescente. Lo cierto es que, paradójicamente, a pesar de el país entrar en un proceso acelerado de democratización en todos los ámbitos y evidentemente de democratización de los partidos políticos, que no solamente los derechos de los militantes están protegidos por los estatutos, sino que ya están protegidos incluso directamente por la Constitución de la República. En el PLD se fue operando un fenómeno inverso. En el Partido de la Liberación Dominicana se entendió, lamentablemente, que los resultados electorales del año 2016, que catapultaron al expresidente Danilo Medina como el presidente más votado, porcentualmente y en votos también, en la vida democrática de la República Dominicana, para no contar, ¿verdad?, la dictadura ni mucho menos. Yo creo que aquello terminó haciéndole daño al amigo presidente Medina. Se creyó que lo podía todo,
Sí. y que sus actuaciones pues iban a rendir los frutos que él esperaba. Y resulta que ese 62% le hizo tanto daño a mi amigo Danilo que lo ha llevado desde que se instaló en el gobierno al otro día a cometer una serie de errores que nos han traído a esta situación que hoy vive esta organización, lamentablemente. Primero, nosotros, porque esto tiene una historia, nosotros fuimos convocados a Palacio en marzo del año 2018, 6 compañeros del partido, y se nos dijo que nosotros podíamos aspirar a la candidatura presidencial por el PLD, porque él no iba a aspirar, porque No podía aspirar. solamente era 4 años, eso fue lo que nos dijo en el 2007, que con 4 años estaba bien, pero aceptamos, dado el buen gobierno, el modelo norteamericano, que todo el mundo apela al modelo norteamericano hasta que se le está cumpliendo el tiempo. Y entonces, bueno, pues creímos en la palabra de Danilo y nos fuimos a una contienda interna en el PLD para elegir el candidato presidencial hacia el año 2020. Pero esos 6 hombres que tenemos familias, que tenemos compromisos, que hicimos esfuerzos, fuimos engañados, porque el presidente de la República lo que tenía en plan era continuar más allá del 2020 en el poder. Y por eso aquella crisis con Leonel, terrible, que nunca debió suceder. Porque hay que recordarle a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana que en el año 2011 se vivió una situación parecida a la del 2019. En el año 2011, un grupo de leonelistas, para llamarlo de alguna manera, se fueron a la a la manzana, a la media naranja del Palacio de los Deportes, con 2 millones de firmas, para decirle a Leonel que continuara en el 12. Y evidentemente, Leonel no siguió, pero pudo haberlo intentado. En el año 19, Danilo lo intentó. Tuvo que llamar a Pompeo para que todo aquello se detuviera. Y entonces, lo cierto es que cuando ya se vio que el proyecto reeleccionista, después de nosotros hacer el esfuerzo, los 6, entonces se montaron una serie de mítines reeleccionistas en todo el país. Y después de eso, entonces el as bajo la manga. Ninguno de ustedes va a ser. Es el que yo quiero. Y no estábamos en su agenda, ni el difunto Reinaldo Pared Pérez, ni yo, que éramos las personas más cercanas a él, que nos la jugamos por él. Porque es bueno recordarle a los compañeros del PLD, ahora que se tiene una campañita, no, Amarante se va del PLD porque Danilo no da decreto. Por favor, que en el año 2007, siendo yo director general de Migración, yo le dije que no a Leonel Fernández y apoyé a Danilo Medina. Y el que daba decreto y era mi jefe en el gobierno era Leonel Fernández. Es decir, yo me he forjado, como dije en mis palabras de ayer, con un carácter de un hombre independiente, de un hombre que no alquila su alma, de un hombre que se ha formado con un espíritu crítico y autocrítico. Y a mí nadie, absolutamente nadie, me puede pedir que porque me dé un decreto, yo tengo que seguirlo hasta el día de su muerte. Usted está diciendo que Danilo Medina desde el 2016 ha actuado como un Trujillo dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que en su expulsión hay mezquindad e injusticia. Mira, la palabra que yo usaría es de que un hombre que hizo buen gobierno, porque siempre voy a reivindicar al Danilo gobernante, pero el Danilo que se convierte en líder partidario, entonces es un mal gestor de las diferencias internas.
no sabe gestionar las diferencias internas. Él siempre nos ha hablado, porque recuerden que yo provengo de ese grupo. Él siempre ha hablado en sus conversaciones de los mechas largas y los mechas cortas. Para hablar de la gente que es explosiva, bueno, él ha terminado siendo mecha corta en el manejo de las relaciones intrapartidarias. Y esa mecha corta ha sido siempre. Esa mala gestión de las relaciones, esa mala gestión. ¿Ha sido mezquino en su caso? No, esa mala gestión lo llevó a un enfrentamiento irracional contra Leonel. Esa mala gestión lo llevó a utilizarnos de manera no correcta a nosotros. Y esa mala gestión de los conflictos partidarios está haciendo que mucha gente salga del PLD. Lo que sucede es que los expresidentes en la República Dominicana es como una tradición, porque nosotros, como provenimos vinculados históricamente a España, pues dentro de la cultura hispánica hemos heredado en la parte política el que los presidentes se consideran reyes, monarcas a los cuales hay que servirle. Y resulta que en los partidos políticos entonces esos liderazgos se convierten no en liderazgos gestores, no en liderazgos que puedan tener empatía emocional con sus dirigentes, sino en una relación de caudillismo que Carlos Amarante, ni con Leonel ni con Danilo, ha aceptado. Él, en pocas palabras, lamentablemente, ha estado actuando con la diferencia de la sangre, naturalmente, porque recuerda que Stalin los purgaba y después los fusilaba. Esas eran las purgas stalinistas con las cuales él se consolidó en el poder. Danilo se ha ido consolidando en el poder partidario en el PLD con expulsiones, con purgas. Naturalmente, no pasa de ahí. Gracias a Dios, porque después de todo, él es un buen hombre, solo que está atrapado por ese delirio de poder que los políticos dominicanos no hayan Danilo tiene delirio de poder, Danilo Medina. Bueno, tiene que ser eso porque ¿cómo es posible que en la reunión del comité político del 27 de mayo Danilo vaya y nos diga a nosotros en el comité político, yo me retiro, yo no voy a seguir al frente de la organización? El doctor me ha dicho que el estrés es incompatible con mi enfermedad. Otro que dé la cara. Yo seguiré aquí aportando. Bueno, y 3 días después convoca a un grupo de compañeros para que salgan a recoger firmas. Carlos. Y cuando yo hago una rueda de prensa junto con un grupo de compañeros, entonces se desatan los demonios contra mí. Ahí es donde reside la causa fundamental. El pecado original. Pero ¿cuál es el pecado? Un Carlos Amarante respondón, un Carlos Amarante que devela planes, y un Carlos Amarante que ya evita que Danilo en la asamblea que ellos tendrán más adelante sea aclamado a unanimidad. Ay, que usted lo enfrentó internamente. Eso no lo perdona. Lo enfrentó internamente. Bueno, pero yo vengo con eso. Pero lo que se señala según algunos miembros del comité político es que hay intenciones de crear una estructura partidaria diferente, alimentada desde el PLD. ¿Qué tiene eso de cierto? Mira, te voy a decir algo, haciendo una retrospectiva. ¿Quería Leonel hacer un nuevo partido en el 19? No lo creo. Pues si tiene el PLD, que ha ganado 5 elecciones, que ha ganado 5 elecciones presidenciales consecutivas, que marca 48, 50% en las encuestas en el 19. ¿Se quiere ir Leonel del PLD? No, es que hay una fuerza centrífuga. Para que el pueblo me entienda, es una licuadora encendida, destapada, que cuando la prende expulsa todo hacia afuera. Pero eso ha convertido... Eso ha sido el PLD ahora. En eso ha convertido mi amigo Danilo Medina la dirección, la dirigencia, los organismos de dirección del PLD. Pero el plan de Estado no le dejaron opción. No, yo no tengo plan. O sea, yo no tengo ningún plan. Mi plan es que el partido se reencontrara... Perdón. Que el partido se reencontrara en un proceso de renovación y de reconexión social que evidentemente pasaba por lo que él nos había dicho, que él,
lo dijo él, no yo, se iba a echar a un lado. Ahora bien, ¿qué yo hago ahora? O sea, ¿qué yo hago? Ellos dicen, no, lo que pasa es que él quería hacer un partido. Ah, no, pues para que se vea que es mentira, Carlos Amarante se va para Moca y se queda en su casa. Pues se equivocaron. Pues no, yo soy un militante político. Yo voy a estar todavía algunos años más en la política, porque yo soy un hombre de profundas convicciones ideológicas. Yo no he venido a la política por un puesto público. Por eso le dije que no a Lionel. Y por eso, siendo Danilo el presidente de la República, cuando me retiré de esa campaña desigual que él nos montó internamente dentro del grupo, yo le dije un par de verdades. Es decir, yo soy un hombre de criterios y yo tengo un compromiso con el proceso de consolidación de una democracia social en la República Dominicana, que es por lo que he luchado, que es lo que he aprendido de Carlos, mi maestro. ¿es cierto, Y eso no es está en cierto juego. que usted iba a renunciar al partido? Pero ¿cómo iba a renunciar si lo que quiero es desatar internamente un proceso crítico y autocrítico? Y que a partir de ese proceso crítico y autocrítico se tomaran decisiones. Miren qué pasó. Que estas son de las cositas que se fueron acumulando contra mí. En el año 2021, el PLD celebró el 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina. En ese congreso se hizo un proceso de evaluación. Se consultó a las bases sobre por qué perdimos, que se evaluara a los dirigentes, que se evaluara la dirección. Pero también se hizo una encuesta social. Se hizo una encuesta para ver cómo el pueblo, la sociedad veía al PLD. Aquello fue terrible, aquellos resultados para la organización. ¿Saben lo que hicieron con esos resultados? Lo engavetaron. Yo soy el miembro del comité político. El comité político nunca los conoció porque eso fue engavetado por orden del presidente Danilo Medina. Y entonces, ¿qué resulta? Que ahora acaban de hacer un proceso autocrítico. Lo lógico era que se conociera el resultado y a partir de ahí se hiciera el proceso de elección. Pues no, está engavetado. Porque si dan a conocer lo que la base opina sobre esa dirección política, tienen que renunciar todos. Todos tienen que renunciar porque se quemaron. 2 veces se han quemado en el examen de evaluación de la base del PLD. Y sin embargo, siguen tosudamente tratando de destruir esa organización. Yo lo lamento. Carlos. Yo me opuse a eso. Sí. Y eso evidentemente ha generado una reacción desmedida. Pero también, debo decirlo, porque yo siempre me voy a considerar amigo de Danilo. Ah, pero usted es un hombre de mucha Pero fe. Danilo, sí, porque yo no tengo nada en mi corazón. Usted no guarda rencor. Yo soy un hombre cristiano, mira. Pero él cruzó una línea roja conmigo. ¿Cuál fue? Sí. ¿Cuál fue esa línea Mandarme roja? a votar con deshonra del PLD. Esa es una línea roja que Danilo cruzó. Porque no vayan ustedes a pensar que eso es. Esa decisión la tomó Danilo el jueves en la tardecita. Inmediatamente armaron eso. A mí ¿Él solo o con un grupo? El jueves en la tarde. No, hombre, eso lo decide él. Los demás le siguen. Y a las 12 del día del viernes, yo recibo una notificación vía WhatsApp. Una notificación del secretario del Tribunal de Ética. Y como a la una por ahí, me llega otra vez, como otra repetición, que lo hace la compañera Inés, que es la secretaria de Charlie en la Secretaría General. O sea, a las 12 del día, a la 1 del día del viernes, para que comparezca el 9, a las 9 de la mañana del sábado, al paredón que Danilo me mandó a preparar, con todo ya listo para una expulsión deshonrosa. Porque aquí no se me escapa, diría Danilo. Aquí tengo la excusa. Es que se va y se va a hacer un partido. Se fue. Bueno. Pero se han ido muchos. Pero hermano, expúlsame de tu partido, porque a mí me han expulsado del partido de Danilo, no del partido de Juan Bosch. Es del de Danilo. Entonces, hermano, expúlsame, sepárame, pero no me lo haga de manera deshonrosa. Pero no, porque no. la familia Amarante Baré, la familia Amarante García, Danilo, son familias honorables.
son familias honradas, que se han sentido dolidas contigo por el maltrato que tú le has dado a un hombre que se la jugó frente a Leonel por ti, que se la jugó frente al poder por ti, que te defendió siempre, que cuando muchos de esos que levantan la mano para apoyarte en el comité político se quedaron calladitos y sentaditos y disfrutando del poder junto a Leonel, yo andaba contigo, yo solito, como un alma en pena, el único CP que te acompañaba. Y entonces a mí tú me tratas de esa manera. Es por eso que se está yendo tanta gente. Y les voy a decir algo, porque la casa se le está cayendo encima y no reacciona. Y si no reacciona, lamentablemente el techo lo va a aplastar. Y eso es una ilegítimo, fue ilegítima esa expulsión sumaria porque se supone que hay un proceso para eso. Mira, yo soy abogado, aunque no estoy ejerciendo, pero aprendí un poco de derecho. Recuerdo que Altañán siempre decía, ustedes son de una generación que aprendió un poco de derecho. Porque inclusive para una expulsión hay que hacer un proceso. Mi querido profesor, porque yo tuve profesores brillantes como el padre de Laura, mi primer profesor. Y yo aprendí de una vez aprendí algo en términos de cómo se cita a la gente ante los tribunales de la República. Por lo menos hay que darle un día franco. Ese es el derecho supletorio. Y a mí me citaron con 11 horas, no con un día franco. Un día franco se convierte en 72 horas. A mí me citaron con 11 horas a esa guillotina, a ese paredón estalinista que Danilo me armó a mí. Y eso no habla mal de mí. Esos términos que Danilo mandó a usar contra mí no hablan mal de Carlos Amarante Baré, conocido como un militante leal, como un militante fajador. Hablan mal de él, de la manera como él termina sus conflictos con quien tiene diferencia. Pero por eso el partido del 62 ya se le ha vuelto un 10% en sus manos. Ayúdanos a completar el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el PLD. ¿Qué está pasando con el comité político? Se supone que ese comité político, bueno, evidentemente tiene mucha gente muy cercana a Danilo Medina, pero se supone que hay otros que son entes pensantes, que tienen décadas en el partido y que sin embargo han adoptado una actitud totalmente pasiva con lo que está ocurriendo allí. Bueno, yo no voy a juzgar a los compañeros del comité político. Tampoco quiero que mis palabras se vayan a malinterpretar. Ahí hay un proceso interno. Hay un compañero que ha desafiado a Danilo. Francisco Domínguez Brito. Bueno, entonces ellos están en su proceso interno y yo no quiero interferir en eso, ni a favor ni en contra de nadie. Y evidentemente la simpatía en el comité político me imagino que se repartirán con uno con otro. En realidad no quiero interferir en eso. Yo he recibido, porque yo le agradezco, a mí varios miembros del comité político me han escrito que no están de acuerdo con esa decisión, varios. No le voy a pedir que lo digan público, porque ahora pero eso es un apoyo muy discreto. Pero, sí, pero lo es. Pero para y mí muy escondido a través de WhatsApp. Pero para mí tiene valor. Después que pasen las elecciones internas del PLD, voy a decirles los que me llamaron, porque también tengo que cuidarlos. Están aspirando a ser electos en el comité político ahora. Si dan un apoyo público al expulsado de Danilo, entre comillas, ya tú sabes, eso es un grupo que... ¿Y así está funcionando el PLD con ese nivel de retaliación? Para que lo sepas. Amarante. Yo estoy aquí por ese nivel de retaliación. Pero en el caso de Carlos Amarante Baré, y no vamos a hablar un chin de lo que está pasando en el país. No, pero déjeme es que en el PLD está pasando muchas cosas, pero déjeme preguntarle algo. Usted dijo, bueno, en la expulsión yo no tenía en planes de hacer un partido. Ni tampoco lo tenía Leonel Fernández en el 2019 cuando decidió abandonar en la división a esa organización política. Pero sí usted tiene planes porque en el 2018 usted era candidato presidencial. Y ahora, en la promoción de su primera entrevista de hace muchos años que no iba a programa, nosotros dijimos, Carlos Amarante Baré será el invitado de Matinal. Sin embargo, su equipo puso Amarante en grande
entrevista a Canal 5. No, ¿Tiene aspiraciones pero fue- presidenciales para el pero 28? No, fue No. un error. Sí. La próxima entrevista que tengo sale Carlos Amarante Baré, mi nombre completo. Amarante. Ok, pero ¿Qué? ¿usted aspira a la presidencia o desistió de eso ahora? No, yo no estoy aspirando a la presidencia. Quiero Ok, preguntarle. Yo tengo una aspiración mayor, pero estoy en ese proceso de reflexión junto con compañeros y compañeras que han renunciado, que están renunciando, que van a renunciar del PLD. ¿Se lleva un pedazo adicional del PLD? Porque bueno, ahí hay gente también que... Bueno, es mejor no hablar de eso. Pero La pregunta es, pero- lo importante es que no me voy a quedar sentado en Moca. pero ¿Se va, para yo la no voy a fuerza, quedar ¿se sentado va en- para la fuerza del pueblo? muchos se van Carlos a la Amarante? fuerza del pueblo O va a fundar- o con Julio César Valentín en Justicia Social. No, pero ¿y por dónde se me asocia con Valentín? El Valiente es una gente muy amiga mía que yo quiero Sí. mucho. Pero políticamente andamos él por el norte y yo por el sur. Ah, Amarante, ¿cuál será el destino del PLD? Obviamente usted ha mencionado que uno de los principales, de las principales Es personas... malo para la democracia, que el PLD siga ese proceso por donde va. Es malo para la democracia, es malo para el sistema de partido. Es bueno para la democracia y para el sistema de partido que el PLD se reencuentre, que el PLD pueda gestionar de manera emocionalmente más controlada las diferencias internas. Ojalá que los que hemos salido ahora, a mí que me salieron, y los que están saliendo ahora, tal vez ojalá y esa sea la última estampida, como llamaba Laura, la última estampida, que no haya más. Ojalá, pero como ustedes entenderán, no depende de mí. Yo tengo buenos deseos, eso va a depender de cómo se siga gestionando aquello allí. Ojalá y recapaciten. ¿Pero hay alguna posibilidad de que en el contexto de este Congreso algo cambie? Porque la verdad es que las señales parecen indicar lo contrario. En honor a la verdad, Laura, ya yo no quiero referirme a ese proceso interno del PLD, porque yo vine siendo crítico sobre ese proceso interno. Y mira las consecuencias que estoy sufriendo por ser un ente crítico, pero no crítico, vamos, que hay críticos que son críticos suaves, críticos que no les gusta molestar a los jefes. No. Yo al pan, pan y al vino, vino. Entonces, como soy así, por mi temperamento, por mi formación, por mi carácter, tal vez tenga algo de eso que ver con el origen, que soy mocano. Y los moscanos somos como Liborio. Guapo. guapo. No, que no comemos pendejadas. Bueno, pues... Las dos últimas elecciones, el PLD, Danilo Medina, ha elegido el candidato. En esta ocasión, ¿usted piensa que Francisco Javier García, que aspira a la presidencia, recibirá el respaldo de Danilo Medina? O será expulsado por enfrentar a Danilo. O quizás es el elegido. Sí. Miren, en el PLD hay magníficos aspirantes a la presidencia de la República que pueden sacar ese partido hacia adelante. Y Francisco Javier es uno de ellos. Es el primero que se ha lanzado, tiene todas las condiciones. Hay otros que están, ¿verdad?, todavía en la gatera, que no han salido. Que no han salido ahora, pero que han hecho sus aspiraciones públicas y han participado en otros momentos. No, pero ahora mismo solamente Francisco Javier. No sé Pero, si- por ejemplo, pensar que Francisco No Domingo sé si Brito, sa- no sé Brito, si- su aspiración a presidencia del partido no está vinculado con esa agenda posteriormente. No, y dicen que otros vienen también, pero ya eso es un tema, ¿verdad? Yo no soy vocero de nadie ahí. Mira, dentro del proceso de reflexión que estamos haciendo, una serie de compañeras y compañeros, está el tema de cómo enfrentar el reto del año 2028. Entonces, nosotros lo más probable es que estemos fijando una posición pública sobre ese tema. Hay tiempo, porque las elecciones todavía le faltan unos días, pero muy pronto tendrán noticia de lo que piensa Carlos Amarante Baré y un grupo de compañeras y compañeros sobre lo que haremos y sobre la visión que tenemos
hacia el año 2028. En este tramo final ya del programa, y usted quería que habláramos de otro tema, el tema de la reforma, la Asamblea Revisora para la reforma constitucional fue convocado para el día de hoy, la reforma fiscal, el presidente hablará cuáles son los temas, cuál es la posición que tiene usted en torno a eso. Mira, en realidad ya como que no tenemos mucho tiempo para ver todo esto y tal vez podamos volver en otra ocasión. Pero lo cierto es que yo tengo una preocupación en el proceso de reformas que está impulsando el presidente Abinader. Bueno, lo primero es que evidentemente que tiene todo el derecho el presidente y el Partido Revolucionario Moderno a implementar las reformas que ellos entiendan. Han tenido una representación que le da ese derecho. Tienen la cantidad suficiente de senadores y de diputados para hacer el proceso de reforma. Pero cuando se habla de reformas que no son parches, sino que pueden impactar el sistema político, que pueden impactar el sistema productivo, la economía en sentido general, que pueden impactar las relaciones laborales, cuando se está ante un pliego de reformas tan importante, yo siento que el líder de la nación, que es el presidente de la República, debería de abrir un proceso de buscar consenso y legitimidad para la reforma. Óigase bien, no estamos diciendo de que no haga sus reformas, sino que oiga a la oposición, que oiga al empresariado, que oiga a las iglesias, que oiga a los sindicatos, que oiga a los grupos comunitarios, porque el tema de los políticos es que terminamos creyendo que como somos los jefes de los partidos, del Congreso y del gobierno, somos los dueños de la República, y no es verdad. Por eso es que luego, por un tema de legitimidad, los sistemas entran en crisis. Entonces vamos a evitar eso. Y mi llamado al presidente de la República, hoy va a presentar la reforma fiscal, la reforma tributaria. Yo siempre me pregunto, ¿una reforma fiscal? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Esa es la pregunta meridiana. ¿Quién paga? ¿A quién es que le van a cucutear el bolsillo? El que más tiene debe pagar entonces, más. Esos criterios, ¿por qué no se abre una mesa? Aquí deberían haber ahora mismo 3 mesas de discusión. La reforma tributaria y fiscal, la reforma laboral y la reforma constitucional. Pero no hay nada de eso. Y a mí me parece que ese no es un buen camino. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Amarante Barret. Gracias por la visita y bueno, ya veremos lo que pasa con el PLD y qué pasa con los planes a futuro. Despedimos a Carlos Amarante Barret, dirigente político, ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y de esa forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.